Reciban todos, queridos estudiantes y comunidad educativa en general de la Corporación Universitaria Remington, un saludo muy cordial. Quiero compartir con ustedes algo que creo que es importante para nuestra vida universitaria. Entonces, para empezar, voy a compartirles pantalla para que podamos entonces conversar en este espacio académico. Quiero inicialmente agradecer al doctor Octavio Torochica, director del Departamento de Humanidades, y a los docentes Gerson Jair Calle y al docente Diego Alejandro Ocampo Zapata por la invitación que me dan, que me abren para este espacio pedagógico. Mi nombre es Carlos Augusto Valencia Moná, yo soy filósofo de la Universidad de Antioquia y magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT de Panamá. Y actualmente soy un docente vinculado a la Secretaría de Educación de Medellín. Hoy quiero con ustedes entonces compartir un pequeño espacio de reflexión en cuanto a la importancia de la lectura en el ámbito de la educación superior, en el ámbito en el que hoy nos convoca y en el cual estamos pues reunidos, que es el ámbito universitario. Acuérdense, muchachos, que existen 4 habilidades comunicativas: escribir, escuchar, hablar y leer. Leer es una de esas habilidades comunicativas muy importantes que desafortunadamente en el ámbito escolar, tanto en la escuela, en la básica primaria, como en el bachillerato y en la universidad, la tenemos un tanto descuidada, y ahí es donde radica precisamente la falencia y el gran problema que tenemos para la profundidad y profundización de los contenidos y de investigación en la universidad. Ustedes, como estudiantes universitarios, nosotros como docentes, tenemos que ser unos excelentes lectores. La lectura es la capacidad que yo tengo para interpretar el mundo a partir de una información que me llega. Comienzo entonces con esta frase muy bella del señor Ludwig Wittgenstein, filósofo, matemático, lingüista y lógico austriaco. Murió a mediados del siglo XX. Tiene un texto famoso que influyó mucho en el Círculo de Viena, el Tratado Lógico-Filosófico, el Tractatus Lógicos Filosóficos, y dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Qué quiso decir Wittgenstein con esto? Pues muy sencillo: lo que yo sé, lo que yo hablo, eso es lo que es mi mundo, eso es lo que yo conozco. Incluso, ahí parafraseando también una frase bíblica, dice: de la abundancia del corazón hablan los labios. Es decir, lo que yo sé, lo que yo he leído, eso es finalmente lo que yo hablo. Y ese es el mundo que yo tengo. Por eso la lectura es esa posibilidad que tengo para ir ampliando paulatinamente y de una manera también muy grande mi mundo, mi lenguaje. La lectura es la posibilidad que yo tengo de conocer mundos que probablemente no vaya a visitar de manera presencial, pero que sí los voy a visitar a partir de la fantasía de leer. Ahora bien, ¿por qué es importante entonces la lectura y por qué les planteo este tema de la lectura a ustedes, estudiantes de universidad? Primero porque pues, es la posibilidad que tengo de interpretar el mundo, ya lo acaba de decir el señor Wittgenstein, y pues la lectura aumenta nuestra cultura, nuestra información y nuestros conocimientos. Usted y yo tenemos que estar leyendo ya cosas propias de nuestro ámbito profesional. Ya es hora de ir leyendo cosas propias de nuestro quehacer cotidiano, en este caso de su mundo universitario. La lectura te permite entonces ir apropiándote de un lenguaje técnico propio de tu carrera, de tu estudio de profundización. La única manera, muchachos, que uno tiene
para aprender ortografía es leyendo. Por eso la lectura mejora nuestra escritura, nuestra ortografía y nuestra gramática. Es inconcebible uno encontrar estudiantes y profesores que no sepan escribir, que no tengan buena ortografía y que simplemente la excusa es que, profe, yo no sé escribir, es que yo siempre tuve una ortografía muy mala. Ahí podríamos hacer una analogía. Mala ortografía es a un mal lector. Uno aprende ortografía es leyendo. Uno aprende a escribir es leyendo. Y por ende uno aprende gramática, la estructura del lenguaje, en este caso de nuestra lengua española, es leyendo. Un mal lector es un mal escritor y por ende con una pésima ortografía. Así que muchachos, vamos a ponerle pilas a eso de la ortografía. Es, repito, inconcebible que ya un estudiante de universidad no tenga las mínimas reglas de ortografía. Y eso no se aprende yendo a unos catálogos de manual de ortografía. Repito, la ortografía se aprende es leyendo, porque la ortografía es un acto de memoria. Y en la medida en que yo voy leyendo, entonces voy aprendiendo, recordando, y se me van quedando en mi mente, en mi cerebro, las palabras, y por eso yo acudo a la memoria. Cuando yo veo una palabra, cuando tengo una duda, inmediatamente recurro a esos momentos que he leído. Y obviamente la lectura entonces amplía nuestro lenguaje y en consecuencia nuestro mundo. Es nuevamente reforzando la frase de nuestro filósofo de cabecera, Ludwig Wittgenstein. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. La lectura tiene una importancia fundamental, muchachos, en los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en la educación superior. Usted ya tiene que estar en la capacidad de enfrentarse a un texto, de hablar con el autor. Cuando yo les digo a mis estudiantes, ¿qué te dijo el autor? ¿Qué te dice el texto? Ellos a veces me dicen, profe, pero es que el texto habla. Pues por supuesto, es el autor, es el escritor, es el que hizo el texto el que me está hablando a mí. Por eso entonces tiene una importancia fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchachos, ya no nos podemos quedar solo con lo que en una simple clase de 2, 3 horas semanales que nos dan de X o Y materia, con lo que nos dan. No, yo tengo que ir a visitar, ser amigo de la biblioteca, ser amigo de los textos que reposan allá. Hay un repositorio, busquen ese repositorio, búsquenlo, consúltenlo y busquen información inherente a su carrera, inherente a lo que ustedes están estudiando. Por eso es una relación estrecha de enseñanza-aprendizaje. Y eso lo hago yo. Yo, que leo, me convierto en un aprendiz, me convierto también en el maestro, porque voy leyendo. Es mediante el proceso de lectoescritura que uno se acerca al lenguaje propio del campo de estudio, ya se los dije. Usted tiene que estar todos los días, cada día y con mayor fuerza y con mayor profundidad, enfocándose a temas, cuestiones, problemas propios de su carrera, de su campo de estudio. La lectura, por ende, entonces, me lleva a profundizar y ampliar ese vocabulario de unos tecnolectos propios de lo que yo he estudiado. Y por ende, si hago eso, entonces yo me apropio de un lenguaje profesional, de mi área disciplinar, de mi área que yo estudio. Y es así como se fomenta el profundo pensamiento crítico. Muchachos, muchachas, ustedes que están ya en un ámbito universitario, nosotros que estamos en un ámbito universitario, ya tenemos que tener un pensamiento crítico formado. Ya nosotros tenemos que empezar a tener nuestros propios criterios que ya los fundamentamos en el bachillerato, en nuestra vida cotidiana, pero es en la universidad en la que yo empiezo a partir de ese pensamiento crítico a producir nuevas ideas. Ese es el ámbito universitario, no esperar. Yo voy dando cosas porque he aprendido y por ende porque he leído. Entonces es a través de la lectura, repito, que se fomenta un aprendizaje y un pensamiento crítico. La lectura nos permite, por ende,
adquirir confianza, porque como voy leyendo y voy profundizando, estructuro mi pensamiento crítico. Y eso me genera, como ser profesional, una confianza. Yo sé porque he leído, porque he investigado y por ende porque tengo un pensamiento crítico. La lectura me permite también, entonces, ser experto en buscar bibliografías adecuadas, actualizadas y pertinentes a lo que yo necesito, a unos objetivos puntuales, a un campo de investigación que quiero desarrollar. Por eso les decía que la lectura me permite apropiarme de mi lenguaje propio, profesional, particular, de mi área de aprendizaje o de estudio. En este campo, pues la carrera que estás ejerciendo. Yo les decía que es hora de que empiecen a buscar en su biblioteca universitaria los textos que hay de profundidad, de investigación, de posgrados, de maestrías, de doctorados, que hay con respecto a la carrera que ustedes están ejerciendo o estudiando. Ir al repositorio es muy importante y eso se hace es leyendo. De acuerdo con este filósofo alemán Max Weber, a la lectura le corresponden 3 definiciones particulares o propias. La persona que sabe leer o que lee sabe pronunciar las palabras escritas. Yo he dicho siempre que para mí es inadmisible una persona que estudie y que no sepa hablar y que no sepa pronunciar bien las palabras, que no tenga una dicción clara, a no ser que tenga una dificultad, pero ya eso es un problema propio de, pues, digamos, una enfermedad, si se puede decir, una dificultad en el habla. Pero yo no puedo aceptar que un estudiante del ámbito universitario en el que estamos nosotros, pues no sepa pronunciar bien unas palabras, que no sepa hablar, y eso se aprende leyendo. Aquella persona que lee sabe identificar las palabras y el significado de cada una de ellas. Eso es lo que se llama saber definir una palabra a partir del contexto. Yo ya no tengo que ir al diccionario, yo ya no tengo que ir a recurrir a una enciclopedia, yo no tengo que ir precisamente a el doctor Google, a Wikipedia, que por demás a veces nos dan cosas aterradoras. Cuando yo sé leer, yo soy capaz de identificar el significado de una palabra de acuerdo al contexto en el que estoy leyéndolo. Eso es lo que ya nosotros estamos en capacidad de hacer. Eso es hacer una lectura crítica. Y por ende, un buen lector o aquella persona que lee, según Max Weber, sabe extraer y comprender el significado de un texto. Ahí, en ese último estadio, es donde estamos nosotros. Usted ya es capaz de extrapolar, de sacar la idea clara, concreta de un texto, comprenderla, entenderla, aplicarla y por ende asociarla con otros conceptos u otros conocimientos, hacer aplicación de ello. Michel de Certeau, un semiólogo e historiador francés, murió en el año a mediados del siglo XX, dice lo siguiente: los lectores son viajeros, circulan por tierras ajenas, nómadas dedicados a la caza furtiva en campos que no han escrito. Yo lo voy a volver a leer y voy a dar un par de segundos en silencio porque te quiero invitar a que pienses qué te está diciendo Michel de Certeau. Los lectores son viajeros, circulan por tierras ajenas, nómadas dedicados a la caza furtiva en campos que no han escrito. ¿Qué te dirá eso? ¿Qué te estará diciendo Michel de Certeau? Yo les decía que leer me permite conocer mundos desconocidos. Leer me permite ir a otras dimensiones del cual probablemente yo nunca me hubiera imaginado. Por eso Michel de Certeau nos dice, vamos por tierras ajenas, cosas que de pronto desconozco que me apasionan.
nómadas porque pues estamos constantemente yendo de un lugar a otro, porque la lectura nos permite precisamente, nos vamos volviendo insaciables, queremos más, y entre más uno lee, entre más uno estudia. Creo que eso ya les ha pasado a ustedes, muchachos, cuando uno ya se encarreta con el campo de conocimiento que uno quiere profundizar, en este caso, pues tu carrera, uno se encarreta y se mete y quiere más, por eso está siempre a una caza furtiva. En campos que no he escrito, pues porque estoy recibiendo de otros, pero llegará un momento también en el que tendrás que escribir. En este momento ya estás en esa posibilidad. Leyendo a Michel de Certeau, se me ocurre en este momento, llega aquí a mi mente una película, que es una película infantil inclusive, pero que es muy bonita, y es Dexperus, Desperaux. Dexperus o Desperus es la historia de un ratón que no es un ratón común, es un ratón pues, que no es como el ratón que come el queso, sino que Desperus es un ratón culto, inteligente, no hace las cosas que hacen los demás ratones en su ciudad y por eso es que a él lo sacan, lo mandan, lo expulsan de la ciudad o del país donde él vive, porque él devora libros. Y él va al castillo en el castillo donde viven todos los ratones, él se mete a la biblioteca y empieza a devorar libros y libros y libros, y él ahí dice, es que es a través de los libros que yo conozco mundos distintos a los que yo habito. Por eso la invitación entonces, muchachos y muchachas, es a que seamos unos lectores ávidos, no solamente de cosas de ocio, cosas de diversión, sino también ya lectores ávidos de nuestra formación particular, de nuestra carrera. Michel de Certeau entonces dice que la lectura es una práctica cultural que contiene en sí la metamorfosis del texto. Él ahí lo que nos está queriendo decir es que cuando yo ya soy un lector ávido, soy un lector formado, yo empiezo a transformar eso que he leído, empiezo a cambiar muchas ideas. Obviamente hago un paréntesis, cuando uno lee, uno cambia el mundo que lo rodea, uno cambia las ideas que tiene, uno transforma su mundo. Esa es la maravillosa metamorfosis que hace también el texto o la lectura en uno. Entonces Michel de Certeau lo que nos está proponiendo, nos dice es, esa lectura en sí misma, esa metamorfosis del texto, me permite a mí crear otras cosas, crear otros mundos, crear otras ideas. La lectura es la invención de la memoria que genera olvidos y elipsis, transporta y se hace plural. Un texto no es de una sola persona, un texto es de todos aquellos que lo leen. Un buen texto es aquel que transforma formas de pensar, sociedades y culturas. Y por eso se hace plural, porque yo lo leo, lo interpreto, tú lo lees, tú también lo interpretas, y ahí viene la magia en el que los dos nos sentamos a discutir del texto. Hay un autor que a mí me encanta particularmente, se llama José Saramago, tiene textos hermosos. José Saramago tiene la particularidad en muchos de sus textos que no hace puntuación, utiliza sino un punto y aparte muy de vez en cuando, comas y puntos y comas, pero esa es la magia de aprender a entender por qué hace eso. Y José Saramago precisamente hace que uno cambie muchas concepciones de vida. Intermitencia sobre la muerte, por ejemplo, que es un texto maravilloso, La caverna, Ensayo sobre la ceguera, por otro. Michel de Certeau entonces nos está invitando a que a partir de la lectura generemos cambios, transformemos las ideas que tenemos, ayudemos a transformar el espacio que nos circunda y por ende a que generemos olvidos y elaboremos nuevos espacios. Ahora bien, la lectura, muchachos,
tiene varios niveles. Existen pues muchas ideas de los niveles o tipos de lectura. Hay muchos niveles de lectura. Hay unos que dicen que hay 5, otros dicen que hay 3, en fin. Yo quise tomar estas 3 nomás, por cuestiones pues también de tiempo, que me parece pues que resumen los otros. Existe el nivel de lectura literal, el inferencial y el crítico. Y aquí es donde quiero, muchachos, que nos detengamos un momento, porque pues ya nosotros obviamente no podemos estar ni en los dos primeros, ya no podemos estar en el literal ni en el inferencial. La lectura literal la hace un niño de tercero de primaria, cuando ya termina su proceso de prelectura y preescritura de preescolar primero y segundo, que entra tercero y ya sabe leer, ya sabe escribir. Ese niño hace una lectura y hace un proceso de lectura literal. Así que vamos a ver qué es eso. Cuarto y quinto, esos niños ya han afianzado ese nivel de lectura literal y ya están en capacidad de hacer una lectura inferencial, que la hacemos en cuarto, quinto de primaria, sexto, séptimo, octavo y tal vez noveno. Y de ahí para arriba, lo ideal, muchachos y muchachas, es que tengamos una lectura crítica. Un estudiante de grado 11 tiene que tener lectura crítica. Nosotros que estamos en la universidad ya tenemos que estar en un nivel de lectura crítica. Y es ahí donde están los graves problemas frente a las evaluaciones externas que nos hacen. Una de ellas, por ejemplo, son las pruebas Saber, otras son las pruebas ECAES, otras son las pruebas PISA. En las últimas pruebas PISA, por ejemplo, Colombia ha estado ubicado en unos niveles muy pobres de lectura crítica. ¿Por qué? Precisamente porque no hemos hecho un buen proceso y avance de lectura literal, inferencial y crítica. Ahora bien, la lectura entonces literal, pues es predominantemente en el ámbito académico, ya se los dije, pertenece a un nivel básico. Esto es propio de un niño de tercero de primaria, cuarto de primaria. Incluso diría que el niño de cuarto ya debe haber sobrepasado este nivel. ¿Qué hace uno en el nivel textual o literal? Ninguno de ustedes, muchachos, puede estar en este nivel. De hecho, no estaría en la universidad. Es capaz de identificar partes de un texto de acuerdo a su propósito. Yo ya sé diferenciar que esto es un cuento, que esto es una fábula, que esto es un mito, que esto es una leyenda, y cuál es el propósito de ese texto. Una persona que está en un espacio o en un nivel textual o literal, pues precisa el espacio, el tiempo, los personajes que aparecen en la historia, ¿cierto? Es, por ejemplo, ¿quién es Caperucita Roja? Se me ocurre ese ejemplo. Secuencia hechos y sucesos. Entonces es cuando yo le digo, cuénteme qué pasó. ¿Qué pasó ahí? Usted es capaz de dar cuenta, ¿cierto? Ah, sucedió esto. Una persona que está en un nivel textual o literal capta el significado de las palabras y de las oraciones. Es decir, es capaz de definir en el texto qué significa la palabra blanco, qué significa la palabra oscuridad. Por ende, entonces identifica sinónimos y antónimos. Señala pasajes y detalles del texto. Es decir, es capaz de diferenciar. Acuérdense cuando estábamos por allá en primaria, cuando nos decían la estructura del cuento, inicio, nudo y desenlace, entonces yo detallo esos aspectos. Este es el inicio del texto, este es el desarrollo del mismo y este es el desenlace final. Y también entonces encuentro el significado a palabras de múltiples significados, es decir, soy capaz de decir y de identificar cuando esta palabra significa una cosa en este párrafo y cuando esa misma palabra más abajo significa otra. Eso es a lo que yo me le refería al inicio del contexto. Entonces soy capaz de responder a preguntas, por ejemplo, como ¿qué? ¿Quién es? ¿Dónde ocurre la historia? ¿Quiénes participan en ella? ¿Cómo es tal situación? ¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo es esa imagen? ¿Cómo es el castillo? Etcétera.
con quién andaba el personaje o con quién hablaba él, para qué se fue a tal parte, cuándo sucedió lo que sucedió. Este es el nivel básico de lectura. Este es el nivel inicial de un proceso de lectura. Viene ahora entonces el proceso de lectura inferencial. Este proceso de lectura inferencial, si nosotros hiciéramos en la escuela, en la básica primaria, un buen proceso de lectura, de enseñanza, de lectura y aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje de la lectura, los muchachos de quinto de primaria tendrían que tener un nivel de lectura inferencial. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta, muchachos y muchachas, compañeros, que esta lectura inferencial apenas la están adquiriendo los estudiantes de grado 10º. Por eso, repito, los fracasos en las pruebas externas en las que nos evalúan el grado de conocimiento, el grado de lectura. ¿Qué hace entonces una persona o qué debe hacer un estudiante que esté en el nivel de lectura inferencial? Elabora conclusiones, predice resultados, es capaz de deducir enseñanzas y mensajes, propone títulos distintos al que tiene originalmente. Recuerden las evaluaciones que nos hacían en el bachillerato. Recuerden que estas son preguntas que a ustedes les tocó, y a mí también, responder cuando hacíamos las famosas pruebas saber, las pruebas ICFES que llaman, que ya no llaman así pruebas saber. ¿Cuál título le pondría a usted más adecuado al texto? Es capaz de plantear ideas fuerza, es decir, una idea que fortalece el contenido del mismo. Recompone el texto variando hechos, lugares, es decir, es capaz de reorganizar el texto, es capaz de plantear el inicio de una manera diferente, hace conjeturas, formula hipótesis, da razones de lo que está sucediendo, deduce el tema de un texto. Ojo, que aquí hay un grave error, muchachos, y sucede mucho también en la universidad. Cuando el profesor nos pregunta cuál es el tema de lo que leyeron, el estudiante arranca a hablar de lo que dice el texto. No, yo no le estoy preguntando por lo que dice el texto, yo le estoy diciendo cuál es el tema central, cuál es el punto, cuál es la cuestión central del texto. Soy capaz de elaborar un resumen, soy capaz de inferir secuencias lógicas, soy capaz de interpretar, soy capaz de dar significado amplio del texto. Entonces soy capaz de dar respuestas, por ejemplo, a qué pasaría antes de, qué significa tal palabra distinto al nivel anterior. ¿Por qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que hizo que eso sucediera? ¿Cuáles fueron las consecuencias que generaron lo que sucedió? Ahí ya estoy haciendo análisis. Ya les decía que otro título le puedo poner. ¿Qué diferencias encuentro entre este texto que leímos y el anterior de la clase pasada? ¿Qué relación hay entre el texto que leímos y este que les voy a proponer? Entonces uno hace inferencias. Soy capaz de sacar conclusiones. Soy capaz de hacer comparaciones. Este es el nivel de lectura inferencial, repito, que debiera de tener ya hace mucho rato un estudiante de quinto, sexto, séptimo, tal vez octavo de bachillerato. Y de ahí para adelante, muchachos y muchachas, es el nivel de lectura crítica o nivel de lectura intertextual. También es conocido como de carácter evaluativo. Lo primero es que el nivel de lectura crítica, intertextual o de carácter evaluativo, evidentemente supone las dos anteriores. Es decir, yo ya sé una lectura literal, obviamente, y evidentemente ya pasé por el nivel de una lectura inferencial. Esta lectura crítica de carácter evaluativo o intertextual, repito, reúne las otras dos anteriores, pero aquí es donde nosotros, muchachos, y aquí es donde quiero
invitarlos a que nos metamos en este rollo, profundicemos en ese nivel de lectura. Si usted de pronto se da cuenta que le está fallando, le está faltando un poco, pues entonces busque asesoría. Los docentes, tus profesores de cátedra de la universidad te podrán ayudar, pero la mejor manera de uno aprender a leer es leyendo. ¿Qué hace uno en el nivel de carácter crítico o intertextual o de carácter evaluativo? Estoy en la capacidad de juzgar el contenido del texto. Distingo un hecho de una opinión. Ahí soy capaz de distinguir lo que el autor está diciendo como opinión o como un hecho demostrable, una tesis, por ejemplo. Yo estoy en capacidad de emitir juicios valorativos, pero digo el por qué, doy la razón de ese juicio, no simplemente es decir no porque no, sí porque sí, no, ya emito juicios. En eso la filosofía nos enseña mucho, ¿cierto? Usted aquí en este nivel de lectura crítica ya está en un nivel, digamos, también de una capacidad de inferir y de predecir cosas, es decir, usted le hace preguntas al texto. Por eso decía que la filosofía nos ayuda mucho, porque la filosofía pues es el arte de la pregunta por esencia, más no de la respuesta. Aquí usted empieza a hacer preguntas sobre el texto. ¿Por qué me dice? ¿Para qué me dice? ¿Cómo me lo dice? ¿Y cómo lo comparo yo con otros? Soy capaz de juzgar la estructura del texto. Ya soy capaz de definir los párrafos, analizo sus párrafos. Muy importante, muchachos, los invito a que subrayen, pero no llenen el texto o sea, eso parece, queda como un trabajo muy bonito de artística en el bachillerato lleno de rayones. Uno no raya por rayar, o sea, subrayar no es rayar todo un párrafo. Subrayar es simplemente ser capaz, aquí en el nivel crítico, soy capaz de identificar la macroestructura de ese texto, cuál es la idea central del párrafo, una palabra, una frasecita, no todo el párrafo. Ojo, es un error gravísimo cuando empezamos a subrayar y subrayamos todo un párrafo. No, pues entonces para eso subraye todo el texto. No, eso no es hacer lectura crítica. La lectura crítica, precisamente porque soy capaz de juzgar la estructura del mismo, identifico cuál es la macroestructura. Una palabra clave, una frase. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando el texto me dice, de lo anterior podemos concluir, ¿qué es lo anterior? ¿Sí? Si yo no sé qué es lo anterior, yo no puedo concluir. El que está concluyendo es el que escribió el texto, pero yo no lo podría concluir ni lo voy a entender porque ni siquiera sé qué es lo anterior. Lo que dijimos en el párrafo anterior nos permite entonces definir lo siguiente. O sea que ese párrafo me va a ampliar la idea anterior. Tenemos claro cuál es la idea anterior, tenemos claro qué es lo que se va a definir, y resulta que yo subrayé todo el párrafo anterior, pero no entendí nada. ¿Qué voy a subrayar? Pues la definición. De lo anterior podemos definir. Él define una palabra, me define un concepto, yo debo buscar el concepto. Y ahí es donde voy encontrando entonces esa cohesión, esa hilación entre un párrafo y otro, sin necesidad de tachar todo el texto. Entonces, lo que les quería decir, muchachos, es que sí es importante subrayar, tomar nota, pero no rayar todo el texto. Aquellas personas que rayan todo un documento, que tienen un documento lleno de resaltadores, de colores, ese no es un buen lector, se los puedo asegurar. Ese es un buen decorador del texto, pero no ha entendido cuál es precisamente ese nivel de lectura crítica. Cuando yo estoy entonces en el nivel de lectura crítica e intertextual, entonces soy capaz de dar la opinión, qué opino del texto, yo cómo califico el texto, yo qué pienso del mismo. En otras palabras, muchachos, la lectura literal, vuelvo aquí atrás, es la persona que es capaz de decodificar palabras, oraciones. El lector parafrasea, es decir, reconstruye lo que está superficialmente en el texto. Entonces, ahí es cuando yo le digo a usted, muchachos, ¿de qué trata el texto? Cuéntenme
¿quién me habla del texto? ¿Quién me reconstruye la historia? ¿Quién me reconstruye lo que dice el texto? Pero ahí no estoy haciendo análisis, estoy haciendo una lectura literal. Ah, sí, profe, el texto trata sobre esto, esto y esto y esto. ¿Listo? Ahí es donde empieza el problema cuando yo te empiezo a preguntar o cuando el profe empieza a preguntar. Ah, no, pare ahí. Y eso que usted me está diciendo, ¿usted con qué lo relaciona? Ahí ya estoy pasando entonces a un nivel inferencial, porque estoy en la capacidad de leer lo que no está presente en el texto. O sea, ¿usted con qué lo puede comparar? Recuerdo que hace poco, en el examen de admisión que hicieron para el Colegio Mayor de Antioquia, alguien me pidió el favor que si le podía explicar algo sobre lectura precisamente, y empezamos a mirar algunas preguntas que habían en el examen anterior del Colegio Mayor de Antioquia y aparecían preguntas de hecho, pues el examen de este semestre fue muy difícil, porque hubo preguntas pues de Borges, preguntas filosóficas muy complicadas. Por ejemplo, habían preguntas sobre Wittgenstein, nunca había visto pues eso. Y le explicaba a la estudiante pues que me pidió el favor que si le ayudaba haciendo pues como un análisis de esas preguntas, y mirábamos esas preguntas precisamente. El texto que usted acaba de leer se puede comparar con. Ahí me estaban haciendo un proceso de lectura inferencial. Yo hago asociaciones de la información en lectura inferencial y deduzco. Esa es la lectura pues inferencial. Y finalmente, la lectura crítica. Soy capaz de comprender globalmente el texto. Ya entiendo la totalidad del texto y por eso es que yo ya hablo del argumento del mismo. Ya no parafraseo el texto, ya no cuento la historia desde el principio hasta el final, sino que yo ya digo puntual cuál es el tema. Una cosa es yo hablar del texto, una cosa es yo preguntar de qué trata el texto, y otra cosa muy distinta es yo preguntar y decir cuál es el tema central del texto. Es una cosa muy diferente. Ojo, muchachos, y nosotros en el ámbito universitario ya estamos en condiciones precisamente de dar cuenta de lo que leí y ya es tener la capacidad de decir de qué trata el texto, de cuál es el tema del texto, no de qué trata. Pues de qué trata, pues, vuelvo y cuento la historia, simplemente pues yo le digo como profesor, no, pues léame lo que usted leyó y ya. No, es cuál es el tema. Y es muy particular cuando los estudiantes en la universidad, el profesor les dice, en tal parte está el documento, por favor lo descargan o lo fotocopian y lo leen. O van simplemente y consíganse el texto y no falta la pregunta del estudiante, ¿y qué hay que hacer con el texto? ¿Qué hay que hacer con el texto? Pues hay que leerlo, hay que analizarlo, hay que interpretarlo, hay que tomar una postura frente a lo que el autor dice, hay que construir argumentos e integrarlos con los que yo ya sé. Eso, muchachos, es precisamente entonces lo que nosotros en el ámbito universitario tenemos que estar en capacidad de hacer. Usted, mi querida compañera, mi querido compañero, tiene que estar ya muy afianzado en el nivel crítico, en una lectura de carácter evaluativo e intertextual. Robert Scarpit, sociólogo, escritor, periodista francés, murió en el año 2000, fue doctor en letras francesas, dice, toda lectura es, en realidad, y en primer término, una evasión. ¿Por qué una evasión? Pues porque es una manera de escaparme a lo que tengo aquí cotidiano. Pero hay miles de maneras de evadirse, y lo esencial es saber de qué y hacia qué se va de uno. Esa es, muchachos, entonces, en este momento, el reto o la tarea. Saber qué voy a leer. Ya no podemos, muchachos, estar solo leyendo los textos que leíamos en el bachillerato, si es que los leíamos. En este momento me recuerdo a un profesor que fue compañero mío, que hubo un colegio en el que el rector nos puso a que al menos hiciéramos una lectura de 2 textos por semestre y lo expusiéramos a los demás profesores, y recuerdo que este compañero dijo,
A duras penas he leído El Principito y eso porque me obligaron. Pues ya es hora, muchachos, uno como profesional ya tiene que ser un excelente lector, repito, y se los he enfatizado durante todo este rato, uno ya tiene que estar leyendo a profundidad lo que le compete de su ámbito profesional. Por eso hay miles de maneras de evadirse, pero lo esencial es saber de qué y hacia qué se va de uno. O sea, ya es hora de no quedarnos en simples textos de formación de autoayuda. No voy a hablar que sean buenos o malos, esta no es el momento ni el ámbito para hacerlo. Alguien podrá decir que son buenos, otros podrán decir que no, ese no es el tema de discusión, pero ya es hora de estar leyendo otras cosas. Es decir, yo tengo también entonces unos niveles, hablamos de los niveles de lectura. Claro, evidentemente, pues yo no constantemente estoy leyendo textos de filosofía, no, porque eso pues también me cansa. Usted no está constantemente pues leyendo sus textos de tu carrera, no sé, de veterinaria, de odontología, de medicina, de derecho. No, uno también tiene momentos de lectura recreativa, evidentemente, y eso es una cosa obvia, pero esa lectura recreativa también ya tiene que tener un nivel, ya tiene que tener una manera de evadirme de cierto nivel cultural. Yo ya no estoy en capacidad, no porque no lo pueda hacer, no lo sepa hacer, sino que ya tengo que leer otras cosas que me exijan a mí precisamente aumentar mi capacidad de razonar y lo que enfatizábamos ahora de afianzar un pensamiento crítico. Entonces, Robert Scarpit nos invita a que pues, tengamos momentos de evasión, pero cuidado. Lo esencial es saber de qué y hacia qué se va de uno. ¿Qué estoy leyendo? ¿Para qué estoy leyendo? ¿Por qué estoy leyendo? Y ese nivel de lectura tiene que ser cada día mayor. Repito, no siempre vamos a estar leyendo nuestras cosas del ámbito profesional o universitario, pero debo también tener una lectura recreativa que sea de un nivel propio, intelectual en el que estoy en este momento, es decir, en el ámbito universitario. Paulo Freire, este hermoso pedagogo y filósofo brasileño, precursor de la pedagogía crítica, él defiende, murió a finales de los años 90 del siglo XX, defiende el proceso de enseñanza-aprendizaje y él dice los estudiantes y la escuela, el mundo de la escuela, el mundo escolar no es de seres pasivos, como siempre se había tenido en cuenta, ¿cierto? Yo soy el que sé, yo soy el que tengo el conocimiento y yo simplemente les imparto a ustedes lo que yo sé y ustedes lo reciben, ustedes simplemente son unos receptores. No, Paulo Freire, pues, con otros magos de la educación, empieza a pensar que la educación es un acto liberador y tenía toda la razón. Muchachos, ustedes están llamados no a ser el futuro de este país, ustedes están llamados a ser el presente. Por eso ustedes tienen que tener, vuelvo y repito la palabra, un pensamiento crítico muy bien estructurado. Ustedes no pueden, como hicimos muchas generaciones anteriores, de la cual me incluyo yo, tal vez tragar entero. Este país que se lo ha ido comiendo la corrupción por muchas cosas que tampoco vienen al caso pues nombrarlas, no es el espacio, pero sí el de la corrupción, se da precisamente por seres que no éramos capaces en ese momento de interpretar el mundo y que probablemente no estábamos muy familiarizados con el mundo universitario, un mundo profesional, un mundo de lectura crítico, intertextual, de profundidad para cambiar una sociedad. Por eso Freire dice lo siguiente: la lectura como un proceso en que se aprenden y conocen de manera crítica el texto e igualmente el contexto. Él caracteriza la lectura así. Él dice entonces que el acto de leer es un acto de aprender para transformar la sociedad, para hacer del mundo y de la sociedad un mundo crítico. Por eso él da al final la orden de la sugerencia. El texto es una invitación a
subvertir todo lo que está establecido, a que violentemos, bien entendida la palabra, violentemos eso que está estático. Freire nos invita a que seamos agentes transformadores. Por eso nadie libera a nadie, nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Y eso lo hacemos a través de dos formas. Primero, a través de la educación. Ustedes, muchachos, que están en una excelente universidad, que están en un excelente claustro de enseñanza, en el que tienen unos excelentes maestros, profesionales de sí, profesionales de lo que hacen, ellos están con ustedes tratando de transformar ese mundo. Y lo están haciendo también, y ustedes lo van a hacer también, a través de la lectura. Repito, el único acto liberador que tenemos los seres humanos para cambiar nuestras formas de ser, bueno, tal vez no será el único, pero para mí sí es por excelencia uno de los mayores, es la lectura. Cuando yo leo, conozco mundos distintos, formas de pensar distintas, me cuestionan, me sacan de mi zona de confort y me ponen a pensar en otros mundos posibles. Por eso Paulo Freire dice, la educación es un acto liberador. Ustedes, muchachos y muchachas, que están en el ámbito de la universidad, que están preparándose de manera profesional para cambiar esta sociedad, están llamados a ser unos excelentes lectores. Están llamados a convertirse en unos excelentes escritores. Porque como lo decíamos anteriormente, Weber, un buen lector es un buen escritor, un buen lector es un buen intérprete. Por eso la invitación, muchachos, finalmente es a que tengamos un nivel de lectura profundo, a que no les dé miedo ni les dé pereza leer. También es muy triste y muy desmotivante cuando uno se encuentra estudiantes de la universidad que le dicen, qué pereza leer esto tan largo. Pues es que esa es su obligación, hay que leer. Si le da pereza leer lo que usted está estudiando, pues ¿qué podremos decir de aquellos que están obligados a leer lo que no quieren leer? Por eso los invito a que profundicen en la lectura, los invito a que vayan a su biblioteca de la universidad, a que busquen el repositorio de esos textos que han hecho otros que ya han estudiado y que han salido, textos de pregrado y de posgrados, de maestrías y doctorados, propios de su carrera, propios de su quehacer cotidiano. Léanlos, aprópiense. La lectura es el único espacio que me permite a mí ahondar. Finalmente, los seres humanos tenemos la capacidad de pensar y esa capacidad es la única que tenemos a diferencia de los otros animales, de los otros mamíferos. El pensar es el que me permite a mí transformar el mundo que me rodea. Y ese transformar el mundo a través del pensamiento precisamente se ha construido a partir de 2 o 3 premisas. Uno, la pregunta, el filósofo, los primeros filósofos, los presocráticos, que se preguntan qué es el mundo, qué es la physis, qué nos rodea. Entonces, primero a partir de la pregunta. 2, a partir del análisis de esa pregunta, es decir, tratar de dar unas respuestas claras y coherentes. Y 3, a partir del texto escrito que me permite y que me necesita, que requiere aprender a leer. Por eso, muchachos, ustedes que están en sus carreras, pregúntense constantemente por qué están estudiando lo que están estudiando, para qué lo están estudiando, y empiecen a transformar su mundo. Quiero finalmente darle las gracias. Espero que esta pequeña reflexión sobre la lectura
los motive y los deje inquietos para que profundicen bastante en el ámbito profesional de su vida universitaria. Muchísimas gracias.